Entonces, A ver, no, llegando a no, conté. perdone. No lo pude entender. Digamos, Ah, es necesitamos un que contexto, digamos. en el documento un citado decía de que en muchas ocasiones, o bueno, todo lo que pasa en la sociedad es considerado como un rol. Bien puede ser algo que no sea bien visto en la sociedad, pero aún así sigue cumpliendo un rol. Como lo decía textualmente en el documento, decía de que la prostitución no era algo bien visto en la sociedad, pero sin embargo cumplió un rol, ya que pues la persona que ejercía la prostitución daba algo y el que recibía por parte de la prostitución le daba algo a quien lo ejercía. Entonces eso me pareció algo muy interesante y pues eso tengo que decir. ¿Y cuál fue la pregunta que se planteó alrededor de este análisis, Kevin? ¿Cuál fue la pregunta? De, de cómo los roles en la sociedad pueden afectar al mismo. Aquí De mismo. cómo, sí, sí en la sociedad. O sea, de cómo algo que se realice en la sociedad puede afectar un rol. Como había mencionado, la prostitución es algo que no está bien visto y nosotros nos ponemos a analizar si en realidad ese rol es bueno o no para la sociedad, pero al final sigue siendo un rol, algo que una persona realice en la misma sociedad. ¿Y tu respuesta cuál es entonces, Kevin? Es esta última parte. Que los roles como que ya Mi están respuesta, definidos. Sí, sí. mi respuesta fue que sí, indirectamente, muchas cosas puede causar o los roles nos pueden afectar a la sociedad, bien sea como la delincuencia, que yo contextualicé eso de que la delincuencia también puede categorizarse como un rol y pues indirectamente afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque afecta a otras personas quitándole los recursos que ellos tienen trabajando día con día. Entonces sí, considero que no todo rol es bueno para la sociedad, pero sin embargo sigue cumpliendo eso, sigue siendo un rol. Ok, está bien. A ver, Erickson López, Erickson Ranulfo, Buenas noches, tiene su ingeniero. cámara y su micrófono. Con las disculpas de ver que mi cámara sí no funciona, Inge, que desde hace varios días es así, y no la he ido a arreglar. Qué casaca. Pero bueno, a ver, mire, con relación a lo que está planteando Kevin, ¿cómo plantea usted ese concepto de los roles? Los roles. El rol es un término anglosajón, ¿verdad? En nuestro medio, digamos, en el español podría ser el papel, digamos, la actividad que desempeña. ¿Cómo ve usted ese término de los roles y qué tiene que ver en la sociología y cómo lo podemos aplicar en las ciencias ambientales? Bueno, por lo que entendí del compañero, va que cada uno de nosotros cumplimos una función en nuestra sociedad, ¿verdad? Y la sociología, digamos, nos ayuda a ver por qué cumplimos esos roles, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no conocemos o no sabemos el cual de nuestras funciones en la sociedad, ¿verdad? Y como lo decían, no solo este documento, sino otros documentos también anteriores, que hay personas que solo hacen las cosas sin saber por qué. Y entonces, como se lo había dicho, ¿verdad? Es importante nosotros conocer las acciones que realizamos y pues, en cuanto a lo último, ¿cómo era que relacionara a lo ambiental? Disculpe, ingeniero. Sí, ¿cómo se relaciona esto de los diferentes roles o actividades o papeles que tenemos y que hay diferentes hechos sociales? ¿Cómo los vinculo con el tema ambiental? Pues que digamos, nosotros cuando
como sociedad, ¿verdad? Tal vez un rol que tenemos que cumplir nosotros en cuanto al ambiente es ya no degradarlo más y hacer buen uso de él, ¿verdad? Porque es una función de cada uno de nosotros poder que, digamos, que no se degrade cada día más nuestro planeta y todo eso. No sé si esté bien, ingeniero. Eso es lo que opino yo. Bueno, pues es lo que tenemos que ir definiendo, ¿verdad? Vamos a ver quién más encontramos por acá. A ver, Carlos Josué Díaz Camposeco. Cámara y micrófono. Sí, no Platíquenos sé un si se poco. ve ahí, ingeniero. Ahí lo estamos viendo, maestro. Sí. Convérsenos un poco acerca de la lectura y cuál fue una de las preguntas que usted se planteó. Ya, lo que más me llamó la atención, podría decir que fue lo de la imaginación sociológica, que para comprender el comportamiento de las personas o de la sociedad, los, los sociólogos utilizaban eso de la imaginación sociológica para crear pensamientos creativos, y poco usuales, para así también, relacionar entre individuos y la sociedad los problemas o lo que ellos realizaban. Y una de las preguntas que yo había planteado fue la que más me intrigó, podría decir, fue la de lo que el destacado sociólogo Will Mills, cómo él aplicaba su imaginación sociológica, y ya que la describió como una conciencia de la relación entre individuo y la sociedad. Dicha conciencia nos permitía a todos comprender la conexión entre nuestro escenario social y el pensamiento inmediato del mundo remoto e impersonal que nos rodea y contribuye a determinar nuestra identidad. Pero ahí Esa está fue la usted pregunta. leyendo. Ahí está usted leyendo. Entonces, mi pregunta es ahorita, por ejemplo, a partir de lo que usted leyó y de la pregunta, ahora, ¿qué entiende usted, por ejemplo, con identidad especialmente vista desde la perspectiva de los autores? ¿Y qué tiene que ver la identidad, digamos, en el ámbito agronómico, en el ámbito agroambiental, por ejemplo? ¿Para qué me sirve a mí la identidad? Ajá. Pues la identidad es lo que es la circunstancia, podría decir yo, de una persona en concreta y que se determina por un conjunto de rasgos o características que nos diferencian de otros, se podría decir. Uh-huh. Por ejemplo, usted, a ver, cuando yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama usted, Carlos? Bueno, ya le dije, ¿cómo se llama usted? Carlos Josué. Y si yo le pregunto, a ver, Carlos, ¿usted quién es? ¿Quién es usted, Carlos? En base a lo que ya leyó, Uh-huh. ¿qué me respondería? Porque yo le quiero pedir su identidad, pues dígame, ¿quién es usted? Pues podría decir que una persona, podría decir, en algunos aspectos, interesada, en otros aspectos, algo imperativo, pero sobre todo con la ambición de poder superarse y mejorar para poder sobrellevar los obstáculos que se atraviesen en mi vida personal y cotidiana, podría decir. Sí, ahí usted dijo algunos rasgos, ¿dónde está la identidad ahí? En las características que yo tengo para poder lograr lo que yo quiero, se podría decir. A ver, Carlos, ¿de dónde eres tú? De Jacaltenango. Ajá. ¿Sabes por qué yo sabía que eras de Jacaltenango? Por el nombre, apellido, podría decir. Por el Camposeco, man. Ahora, y ahí ya empecé yo a preguntarte,
Y esa es parte de la identidad. Bueno, por ejemplo, yo podría decir, bueno, en tu caso, ¿verdad? Bueno, yo soy jacalteco, ¿sí o no? ¿Hablas el poptí? Más o menos. ¿Qué es eso? Es parte de la identidad, se podría decir. No, podrías decir, bueno, ¿te consideras un poptí, Carlos? ¿Una persona de ascendencia poptí? Sí. Bueno, y eso no lo dijiste. Pues es que el poptico le puede decir que es algo complejo porque hay palabras o hay formas de decir algunas palabras que se complican a veces. Claro, pero es parte de la identidad, ¿no? Ujú. El que yo diga yo soy jacalteco ya es parte de la identidad. El que se diga yo soy poptí ya es parte de la identidad. El que uno diga yo hablo el poptí ya es parte de la identidad. O hablo poquito, medianamente el poptí, ¿verdad? El poptí es el idioma de allá contigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, el jacalteco poptí. Ya, eso no es identidad. Ajá, sí. Claro. Y eso es lo que nos quiere decir el autor. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Cuando nos habla de identidad. Bueno, ahí estamos, Carlos. Gracias, hermano. Vamos a ver Ay, aquí a ingeniero. alguien más ahorita. Vamos a ver aquí. Eric Bautista. A ver, Eric Bautista. Cámara y micrófono. Vamos rápido. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, a ver, igual que el anterior, cámara y micrófono, manito. Bueno, ¿podés plantearnos una pregunta que realizaste en tu trabajo, Eric? Sí, ingeniero, bueno, como al principio del documento estaba viendo lo de unas imágenes, donde aparecieron 3 familias, dos Ujú. que eran, o sea, se miraban por decirle algo, de clase alta comparada a la que era de Mali. Entonces, yo planteé la pregunta de que, por ejemplo, ¿podrían estas 2 familias de clase alta vivir en las condiciones en las que vive la familia de Mali? Entonces, mi respuesta a esto fue que, por ejemplo, sí podrían vivir, pero lo que, por ejemplo, o sea, sí podrían vivir, pero no estarían tan adaptados como lo está la familia de Mali, porque, por ejemplo, ellos están acostumbrados a vivir en esas condiciones, pues, y esa fue una de las preguntas que hice en mi trabajo, ingeniero. Y eso que te preguntaste y esa respuesta, ¿qué tiene que ver con sociología y con agronomía, Eric? Pues, por ejemplo, que como en la sociología estudian lo que vienen siendo los roles, entonces, por ejemplo, los de Mali, este, venían, la familia pues venía teniendo el rol de lo que es, o sea, estudiaban los bajos recursos que tenían esas familias. Entonces, pues así lo vio. eh, que ¿por qué importaba tanto pues una apariencia económica menor a la de las otras 2 familias? Pues pareciera que estuviera hablando con un patojo de la escuela primaria, pero bueno, vamos a ver ahí. Gracias, Eric. A ver, vamos a darle paso aquí a ver quién levantó la mano ahí. Héctor, ¿qué nos va a decir Héctor? Buenas Cámara y tardes, micrófono. ingeniero.
Sí, con gusto, permítame un momentito. A ver, ¿qué pasó, Héctor? Sí, ingeniero, fíjese que yo le quería comentar que me había llamado la atención sobre el documento que leímos en cuanto a la sociología, que tiene que ver, digamos, con las ciencias sociales, qué es la diferencia, la sociología, las demás ciencias sociales. Y me estaba dando cuenta que, pues, dentro de las ciencias sociales hay muchas ramas, psicología, entre otras, ¿verdad? Y que la sociología se dedicaba a ver los comportamientos de las sociedades en conjunto, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, la psicología, que se dedicaba a ver los comportamientos de un individuo únicamente, ¿verdad? Y que también en el pensamiento sociológico, digamos, de la imaginación sociológica, era también como para comprender los comportamientos que tenían las personas, ¿verdad? Y ir más allá de la observación personal, porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, tal persona tiene tales comportamientos porque, por ejemplo, por mis medios, yo puedo considerar que ella tiene esos comportamientos, pero a través de un pensamiento sociológico podemos ver qué es lo que le hace tener esos comportamientos, y también que la sociología pues no le importa tanto, por ejemplo, eh, por qué es que una persona tiene ciertos comportamientos, sino que cuáles son los medios sociales que hacen que un grupo de personas tengan ciertos comportamientos parecidos. Claro, claro, la sociología está pensando más en el conjunto, ¿verdad? Exacto. En el grupo. Está pensando en cómo se comporta un conglomerado, ¿verdad? ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué Exacto. hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Y ahí se reforzando vive? de lo de las tres familias, ¿verdad? Lo que algo puede ser normal para nosotros, para otras personas puede ser totalmente extraño, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, eso era lo que tal vez el compañero quería dar a entender, ¿verdad? De las tres familias que mencionaba el documento. Ok, sí, porque todo el mundo tenemos una forma distinta de ser. Exacto. Para mí está bien mi forma de ser, pero yo no sé si yo soy la persona idónea como para criticar o analizar a la otra persona, ¿verdad? Al otro grupo, a la otra familia, al otro pueblo, ¿verdad? Sí, exacto, ingeniero. Si no tenemos una claridad de que los comportamientos son bien disímiles, son bien distintos a nivel, pero como parte de una Dije, y ahí, sociedad, solo termino con esta idea, como parte de una sociedad deberíamos de estar enfocados en la búsqueda de un bien común, ¿verdad? exacto. Y ahí con lo que usted preguntaba con respecto a qué relación tendría con la agronomía. Por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, yo soy de Quetzaltenango y, por ejemplo, aquí es ciudad. Para aquí las costumbres para mí son algo pues muy común para mí, pero cuando ya estemos trabajando en el campo nos va a tocar ir a, por ejemplo, aldeas que son tienen culturas totalmente distintas a las nuestras, ¿verdad? Y con el pensamiento sociólogo, pues nosotros vamos a poder entenderlos, ¿verdad? Y trabajar de una mejor Claro. forma en conjunto con las demás personas. Y lo que estás diciendo, Héctor, es cierto. Nosotros dicen que somos una ciudad, pero más que ser una ciudad, yo creo que somos un pueblón, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Somos un pueblón. Hay que saber el concepto de pueblo. ¿A qué me estoy yo refiriendo? Pero un pueblo tiene sus costumbres. Por ejemplo, aquí en Shela hay costumbres de comer, por ejemplo, un buen pepián, por ejemplo, ¿verdad? En algunas familias los acontecimientos son una fiesta, tienen su particular forma de ser las fiestas, los matrimonios, los cumpleaños, las celebraciones, ¿verdad? Tienen una forma distinta. Si no estamos haciendo una comparación, pero si, por ejemplo, analizáramos la, la celebración que se hace en Quetzaltenango, vamos a suponer por un matrimonio, y ahí está el compañero que es de Camposeco, que es de Jacal, ¿verdad?
cómo es la celebración de los matrimonios allá, probablemente son distintos, ¿verdad? Probablemente tienen puntos de encuentro. Ni son mejor ni son peor que el nuestro. Simplemente son distintos. Y eso precisamente nos hace tener una identidad del lugar, de la localidad, ¿verdad? Pero tenemos una identidad a nivel general, a nivel nacional. A no ser que alguien de ustedes se crea, yo soy español, ¿verdad? Usted como mi apellido es López Ovalle y yo soy español, ¿verdad? Y eso no es cierto. Somos producto de una mezcla, un mestizaje, se dice en términos antropológicos, un mestizaje que se ha venido dando por más de 500 años, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ahí. Sí. Perfecto, gracias, Héctor, muy bien, me parece muy bien. Gracias a usted. A ver, vamos a darle el último chance aquí a nuestra compañera. Vamos a ver, ¿cómo se llama esta compañera? A ver, aquí aparece Ileana Barrios. A ver, Ileana Barrios, ¿usted nos puede comentar de lo que leyó? Su pregunta. A ver, Ileanita, por favor, cámara y micrófono. Buenas noches, ingeniero. No sé si me puede ver. Sí, ya la vemos. Muy bien, gracias. Bueno, una de las preguntas que yo realicé es ¿por qué o para qué le sirve al hombre saber lo que ocurre a su alrededor? Pues yo, parte de lo que leí es que es muy importante que el hombre conozca todo lo que sucede en la sociedad para poder oportunamente buscar alguna solución, resolver cualquier fenómeno que pueda ocurrir a nivel general, ¿verdad? Ya no solamente en la parte que le corresponde. Y bueno, esto es bastante importante porque, por poner un ejemplo personal, ¿verdad? Ahora con esta situación del COVID, yo tenía una amiga, mi mejor amiga, que jamás quería ella estar enterada de noticias. Y me criticaba bastante porque yo estaba pendiente de cualquier noticia y me decía, no, yo no quiero estresarme, yo no quiero, ella me veía a mí bastante preocupada por la situación. Sin embargo, eso no nos sirve de nada. Cerrar los ojos, no escuchar, no saber lo que está pasando más allá de nuestra casa, es algo muy complicado que a la larga nos puede llevar a consecuencias. Al final, pues, uno no le desea el mal a nadie ni nada, pero ella, pues, a causa de todas estas situaciones, al final, pues, por algún descuido, resultó sufriendo de todo esto. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Que muchas veces no buscamos la información adecuada, no estamos ahí al pendiente, pero es muy importante saber lo que ocurre más allá de donde nosotros nos encontramos. Y esto último, digamos, esta parte que usted dice de la importancia de estar informado, de la importancia de tener conocimiento de otras cosas, no solo de lo nuestro, que por supuesto es importante, pero lo que ocurre afuera, ¿de qué nos va a servir a nosotros cuando primeramente Dios y primeramente el futuro que nos sonríe, ¿verdad? Tener un buen empleo y nos empleemos como ingenieros agrónomos? ¿De qué nos va a servir a nosotros eso que usted está diciendo en la puesta en práctica de nuestra actividad agronómica? Bueno, sí, es muy importante porque es similar a lo que decía el compañero Héctor, ¿verdad? Nosotros vivimos de una manera, tenemos ciertos conocimientos en el área a la que pertenecemos, pero hay diversidad de pueblos, podemos ayudar, apoyar a muchas personas, no podemos llegar pues a imponer nuestra opinión, a creernos superiores, sino conocerlos, apoyarlos, aprender de ellos también, porque pues las personas han trabajado tal vez ciertos años por un conocimiento empírico, posiblemente por experiencia, y pues lo que uno puede hacer como agrónomo es apoyarles, aprender de ellos y apoyarles a mejorar en general, ¿verdad? No solo hablando de la producción de sus cultivos, sino como sociedad, ¿verdad? Hay muchas cosas que
es importante aprender y quizá a ciertas comunidades no llega la información adecuadamente, o algunas veces las personas pues tal vez sí llegan a escuchar cosas, pero no las comprenden, no las creen. Entonces creo que nosotros estando cerca de las comunidades tenemos mucho que aportar para poder apoyar. Ok. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Gracias. Yo creo, Lisette, yo creo que hemos tratado de ir abordando temas acá a partir de una pequeña lectura, ¿verdad? Hace falta hacer un poco mayor comprensión en relación a esa lectura. Por supuesto que lo hemos visto nosotros acá, la sociología, como ustedes se dan cuenta, tiene mucha actividad práctica, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar por fuera toda esa importancia social, especialmente cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a las necesidades de una comunidad. Las necesidades comunitarias son innumerables, ¿verdad? Infinitas. Uno podría decir, bueno, a mí me tocó ya hace unos 15 años aproximadamente trabajar en una entidad de gobierno, una entidad que yo les aseguro que muy pocos de ustedes han escuchado de lo que es la CEGEPLAN, ¿verdad? La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Y lo primero que, una de mis primeras preguntas cuando yo me fui enterando de qué es lo que hacía la CEGEPLAN y empecé a revisar cómo se organizan, por ejemplo, los presupuestos que se le asignan a cada una de las instituciones de gobierno anualmente, año con año. Y entonces yo me daba cuenta, en ese tiempo el presupuesto del país andaba allá cerca de los 20,000 millones de quetzales. Y yo le pregunté a mis compañeros, que en su mayoría eran economistas, y les decía, miren, yo me puse a leer el presupuesto del Estado y me doy cuenta que este año tenemos 20,000 millones de quetzales, pero el año pasado eran 19,000 y el antepasado eran 16,000 millones y así anteriormente. ¿Y por qué es que el presupuesto va creciendo? ¿Y por qué no decimos, bueno, si yo este año funcioné con 20,000, el otro año yo puedo muy bien funcionar con 20,000 quetzales? Y el siguiente también puedo funcionar con 20,000, porque se supone que las necesidades ya son menos. Y entonces un compañero me dice, no, es que las necesidades son infinitas, man. Hoy resolvemos una necesidad, pero mañana surge una nueva necesidad. Hoy tenemos un proyecto que nos viene a atender ciertas prioridades comunitarias, organizacionales, etcétera, pero luego surge una distinta y hay que volver a resolver esas necesidades. Entonces fui entendiendo la importancia de que cuando nosotros incluimos en el análisis productivo el tema económico, el tema sociológico, el tema antropológico, por ejemplo, yo voy percatándome de que somos sociedades que vamos en constante desarrollo. La grave situación es que el presupuesto es anualmente creciente. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, si yo le digo ahí a Ludwig Aguilar, Ludwig, active su micrófono y cámara rapidito, papadito? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es el presupuesto asignado al funcionamiento del Estado para el año 2022? No, lo desconozco, ingeniero, no estoy capacitado para eso, para proporcionarle ese dato. No hay problema, Ludwig. Vamos a ver quién nos puede echar la mano con eso. En que se meta al internet, por supuesto. ¿Quién conoce ese dato? A ver, James. Sí, ingeniero. ¿Tiene usted ese dato, James? Sí, ahorita lo estoy buscando. Bueno. Según el Congreso, el total
es de 6.229 millones. No. No, eso no es cierto. Pues así aparece aquí. No, esa información no es correcta. Si en 2002 por ahí eran 20,000 millones de quetzales. A ver, ¿quién tiene ese dato? ¿Quién ayuda ahí a James? Nadie. Ingeniero, yo tengo otro dato A ver, que dice que va estipulado entre los 106.000 a 229.000 millones. no. Anda bien por los 106,000 millones de quetzales. ¿Ya? Este dato es correcto. El otro compañero decía 6,000, ¿no? Son 106,000 millones de quetzales. A ver, vamos a, ¿quién quiere pedir la palabra ahí? Pida, levante la mano, un voluntario. Marisa, a ver, Marisa Rubí, rapidito, mamadita, encienda su cámara. Buenas tardes, ingeniero. Ya, Hola. ahorita la encendí. Bueno, no la vemos, pero bueno. Marisa, si usted oye que allá por el año 2002, hace 20 años aproximadamente, el presupuesto para el funcionamiento de las entidades del Estado, y el Estado era de 20,000 millones de quetzales, y en la actualidad, James, no fue James, alguien nos dijo, Moisés creo que fue, nos dice que anda por los 106,000 millones de quetzales. Ingeniero, perdone. A ver. Ya tengo el dato exacto y es de 106.229 millones 467.000 quetzales. Gracias, ahí estamos. A ver, Marisa era, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de ese crecimiento? Que si nosotros lo ponemos en un dato estadístico, se recuerdan que veíamos la otra vez que la sociología también es estadística, en el dato cualitativo y en el método cuantitativo. Representa un crecimiento exponencial, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir eso, Marisa? Ese dato de 20,000, imagínense, 20,000 y de pronto 106,000 20 años después. ¿Qué le dice a usted ese dato, Marisa? Que aumenta, que... Bueno, sí, pues claro. Ujú. ¿Ya vieron cómo no ponen atención? Están en otra cosa. A ver, Marisa, diga, por favor. Termine la idea. Marisa anda en otras cosas y por eso es que no ponen Es que en este momento acababa de entrar, entonces no tenía energía. A ver, ¿quién estaba queriendo pedir la palabra ahí? Alguien que ayude ahí a Marisa. ¿Qué significa esa situación de 22 a 106,000 de crecimiento? A ver, Sherlyn, Daniela, no estén esperando que yo los nombre. Estoy pidiendo gente activa, estoy pidiendo gente que se proponga ahí. A ver, vamos, Sherlyn, rapidito, por favor, ¿sí? Y luego, a ver, Gustavo. Porque Sherlyn solo tiene conectado, pero no está. A ver, Gustavo, ¿qué pasó? Pues yo digo que por el aumento del presupuesto, yo digo que debe de haber más ingresos económicos en Guatemala. Siga. Pues la verdad yo digo que ese incremento del presupuesto se da a la economía informal, a la gente que literalmente emigra a los Estados Unidos y bueno, eso es lo que más o menos tengo yo a entender sobre el crecimiento del presupuesto. Sí, pero entonces fíjese, ahorita le doy la palabra a José. Lo que está diciendo Gustavo no tiene mucha
digamos, relación con lo que estamos hablando. Si él está mencionando, por ejemplo, las remesas no son parte del presupuesto del Estado, ¿no? ¿Cómo se financia el Estado? ¿Cómo el Estado genera sus ingresos? Los gastos probablemente lo sabemos, pero los ingresos, ¿cómo se generan? Mediante impuesto. A ver, ¿quién habló ahí? Yo soy Gabriel. A ver, Gabriel, encienda su cámara. Coméntenos un poco. ¿Sí, amigo? Dele. Normalmente el gobierno tiene sus ingresos por los impuestos, en su mayoría. En su mayoría, no solamente de impuestos, pero en su mayoría los ingresos se generan a través de impuestos que se supone. ¿Quiénes pagan los impuestos? Toda la población. Trabajadores. ¿Será que todos? ¿Será que No todos? todos. Pero más que nada quienes trabajan formalmente. Los ricos no lo pagan. Claro que no. Pero fíjese que, los ricos sí lo por pagan, ejemplo, pero no pagan proporcionalmente a lo que paga una persona con menos dinero. O eso opino yo. O no paga. Simplemente paga lo mínimo, o simplemente no lo paga. Pero fíjense ustedes, compañeros, que efectivamente lo que está diciendo Gabriel, por ahí van los impuestos. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Un impuesto, no es una cuestión voluntaria, ¿verdad, Gabriel? Gabriel creo que él sí voluntariamente levantó la manita ahí para poder platicar esta tarde. Pero cuando uno los impone, cuando digo, a ver, por favor, Erickson, lo estoy imponiendo, ¿verdad? Así son los impuestos. A nosotros no nos preguntan, mire, don Gabriel, ¿usted quiere pagar el 10% o quiere pagar el 15%? Simplemente se formuló la ley y la ley dice que usted tiene que pagar el 12% del IVA, por ejemplo, ¿verdad, Gabriel? Sí. Y así otra serie de impuestos, pero no todo el mundo los paga. Algunos se hacen los locos, como decimos normalmente, ¿verdad? O los evade. Existe el término de evasión, ¿verdad? Bueno, pues todo este tipo de cuestiones, compañeros, son precisamente lo que a nosotros nos interesa ir conociendo, porque imagínense ustedes, tenemos que saber cómo se financia, por ejemplo, el sector agrícola, tenemos que saber cómo se financia el sector educación, tenemos que saber cómo se financia el sector salud, por ejemplo. Tienen ustedes, nadie dice absolutamente nada, pero el día de anteayer se vencieron más de 1.100.000 dosis de vacunas contra COVID de estas Sputnik, lo cual representa una cantidad como de 80 o no sé cuántos millones de quetzales. Fueron No 95. decimos nada. ¿Cuánto? 95 millones de quetzales. 95 millones, gracias, Berenice. Pero nadie dice nada. Y esa es plata de nosotros, los que sí pagamos impuestos. Plata de nosotros. 95 millones de quetzales a la basura. Para un país pobre, para un país necesitado, eso es ¿a quién se le ocurre esa semejante situación? ¿Verdad? Pero ocurre aquí con nosotros y nadie va a decir nada porque como yo no estoy sintiendo directamente que salió de mi bolsa ese dinero y la identidad que yo tengo no es la suficiente como para decir mi pueblo está bien jodido, está bien sangrado. Tenemos que parar esta situación, no lo hacemos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, compañeros, la importancia que nosotros tengamos conocimiento de esas situaciones, ¿verdad? Porque hablamos de presupuesto. Imagínense ustedes, son 106.000 millones de quetzales.
y cuánto de ese dinero está regresando a la población, cuánto de ese dinero está sirviendo para resolver o pagar o cancelar las necesidades de la población. ¿Cuánto de ese dinero se está yendo a la bolsa de los gobernantes? Y eso nos lo tiene que explicar la sociología, la economía, el conocimiento político, ¿verdad? Ahí están las respuestas, pero si no nos planteamos preguntas, ¿se recuerdan aquello del planteamiento de preguntas inteligentes? No vamos a tener respuestas inteligentes, vamos a tener cualquier tipo de respuestas que al final cualquier cosa cabe en esta situación, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a pasar a lo que es nuestra clase del día de hoy. ¿Ya pueden ver mi presentación, compañeros? Ya, ingeniero. Bueno, esto creo que fue lo que vimos en la otra ocasión, los métodos que estudian la sociología, el método cualitativo, el método cuantitativo. Vimos la parte de algunas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Que tienen que ver con el funcionalismo, el marxismo, el estructuralismo, el interaccionismo simbólico, la teoría de sistemas, ¿verdad? Es decir, algunos elementos conceptos que a nosotros nos sirven. Por ejemplo, ustedes van a llevar el curso más adelante de sistemas de producción agrícola, ¿no? Si no tienen claro, fíjense pues, 3 años antes lo están viendo, el término sistema. Si ustedes no tienen claro qué es un sistema, no van a entender más adelante cuando lleguen a su curso de sistemas de producción, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un sistema de producción? ¿Por qué se llama, por ejemplo, la producción de maíz? ¿Por qué en Guatemala la mayoría de la producción de maíz se llama sistema milpa? A quien me diga que en este momento, a ver, les doy 3 puntos netos. La asociación de 3 cultivos como el frijol, el ayote y el maíz, ese se le llama sistema milpa. Pero ¿cuál es el cumplimiento de cada uno de estos, man? Pues el ayote, le podría decir, sirve como mulch, o sea, evita que crezca la maleza. El frijol infiltra nitrógeno al suelo, que es el que sirve para el maíz, y el maíz le sirve como soporte al frijol. Pero ¿qué tipo de planta es el frijol como para que fije nitrógeno? Es una leguminosa, esa característica maíz? tiene esa familia. El maíz es una gramínea. Una gramínea. Y el ayote es una cucurbitácea. Y a ver, ustedes, ¿y cómo llegarían los productores mayas hace más de 500 años, antes de que vinieran los españoles incluso? ¿Cómo definieron ese sistema? ¿Por qué se llama eso un sistema? Compa, que me contestaste, ¿cómo te llamas y cómo lo definieron? La parte agronómica ya estamos claros ahí, está bien. Ahora comentame un poquito la parte sociológica. A ver. Eso sí la desconozco. ¿Quién fue el que habló ahí? Así la desconozco. ¿Verdad? Porque la parte agronómica está bien planteada, ¿sí? El asocio en un determinado sistema
una planta gramínea que sirve no solo con una finalidad probablemente hasta de sombra, sino también de sostén a el frijol, que es una leguminosa que filtra y fija el nitrógeno, y luego una cucurbitácea que cumple una función especialmente de control de maleza, ¿verdad? Aunque el término maleza está un poco mal ubicado, ¿verdad? Pero las plantas menores, ¿verdad? Ese es un conocimiento agronómico, pero también tiene un conocimiento científico sociológico, ¿verdad? Porque reconoce un conocimiento empírico, ¿verdad? Y hoy en día está tratándose de no solo de ponerlo en práctica, sino de reconocerlo con un valor cultural inmenso en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí les queda a ustedes un poco de tarea para ampliar la situación. ¿Cómo te llamas, compañero? El que me Erickson dijo López, ingeniero. ¿Quién? Erickson López. Ah, Erickson. Ok, ahí me recordás entonces que te debo 3 puntitos. Si no se recuerdan ustedes, mejor para mí, ¿verdad? Bueno, pero miren, ahora yo quiero que leamos esta partecita. A ver, Erickson, léeme este parrafito. Mira, Erickson. ¿El primero? Sí, no, este que estoy aquí con el... La sociología del conocimiento constituye un instrumento particularmente eficaz de control epistemológico de la práctica sociológica. Decime, Erickson, 2 términos que no queden completamente claros, solo en este parrafito y que tiene que ver con la sociología. Pues para mí el epistemológico no está muy claro, no lo tengo muy claro. Ah, ok. Bueno, entonces, miren, compañeros, ¿y qué te dice esta foto que está aquí, Erickson? Esta fotografía. Pues hay 2 niños que están triturando piedra. Ajá. ¿Tenés idea de dónde es eso, Erickson? La verdad, desconozco. Ok. Esto es allá, ¿quién conoce un lugar que se llama El Zarco, allá en Retauleu? ¿Alguien lo conoce? El Zarco. No. Yo creo que he pasado más de alguna vez Cito Zarco, ¿no? Mi papá lo ha mencionado. Sí, esa carretera ahí, Cito Zarco. Pues bueno, miren estos patojos, están haciendo un trabajo de triturar piedra para producir piedrín, con lo que extraen el río Samalá, pasa por esta zona, ¿verdad? Este es uno de los trabajos más difíciles, más complicados y más peligrosos que existen para estos patojitos. La chispa de estos, del quebrar esa piedra, implica que muchos incluso se han quedado ciegos, se han quedado con los dedos destruidos, etc. Pues llegar a entender lo que ocurre en esta fotografía, Erickson y compañeros, empezarnos a explicar una determinada actividad que ocurre en un determinado lugar, a eso se refiere la epistemología. ¿Sí? La epistemología tiene como principio básico explicarnos, fíjense pues, qué es lo que ocurre en un determinado lugar, en una determinada actividad. Y uno puede mirar a los patojitos ahí, ya si no tenemos ni la menor importancia, ni menor interés en conocer una práctica social, pues lo vemos y ya seguimos nuestro camino. Pero para quienes tenemos la sensibilidad y tenemos el interés de conocer qué ocurre en la parte productiva, porque aquí hay una actividad económica productiva, ¿sí? Porque si ustedes le preguntan a estos patojos cuánto cuesta 1 metro de piedrín, les van a colocar un precio.
¿sí? Una actividad de lo más complicada que hay. Entonces, vean Ingeniero. ustedes, ¿sí? ¿Quién habla? Buenas noches, soy Josber. Buenas noches. Josber. Con respecto a lo que usted acaba de decir de lo de los niños, fíjese que hace como 3 años, más o menos 3 años y medio, nosotros con mi familia hicimos un viaje y pasamos por ahí. Y mi papá pues paró en la carretera y habló con uno de los niños y le preguntó que por qué es que ellos estaban haciendo eso. Y el niño respondió que, ¿por qué están haciendo ese trabajo? Y el niño le respondió que es que mis papás me obligan, dice. Y cabal apareció el papá, todo enojado, y le dijo que qué estaba preguntando. Y mi papá le preguntó al papá del niño. Y el papá le dijo, es que si lo mando a estudiar nada más es pérdida de tiempo, porque aquí en las escuelas que están cerca de donde nosotros vivimos, apenas si se levantan, no tienen ni siquiera escritorios, entonces ¿para qué va a perder el tiempo? Mejor que se venga a trabajar. Entonces creo que parte de ese problema que se tiene de explotar hacia los niños, pues es problema también de la educación que hay en Guatemala, porque el señor dijo que si estuviera un poco mejor la escuela, pues inclusive mandaba a estudiar a sus niños, pero dijo que le daba igual, incluso le salía peor. Entonces creo que ese es uno de los factores que causa bastantes problemas. Oswald, y eso que estás diciendo, eso que hicieron ustedes de bajarse del vehículo, ir a preguntarle a la gente, eso es una explicación epistemológica, ¿verdad? Y hay que buscar todavía razones más profundas. ¿Se recuerdan del árbol del problema? ¿Sí se recuerdan? Sí. Aquí lo que no vemos es la causa que produce esta situación. Estamos viendo ahí el efecto, pero no estamos viendo la causa. El Señor dijo, bueno, es que para qué van a llegar ahí a perder su tiempo, la escuela está en malas condiciones, etcétera, y es más productivo que ellos trabajen en esta actividad. Eso es una explicación epistemológica. Probablemente el papá nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Las condiciones de pobreza de esa familia son muy altas. El nivel de conocimiento es muy bajo. Las necesidades económicas que tiene esa familia son muy altas probablemente, y por eso los niños tienen que trabajar, etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo? Cuando yo empiezo a buscar la causa, compañeros, del problema, empiezo entonces a tener una práctica epistemológica. Miren, pues, se los estoy contando porque esto es parte del examen que vamos a realizar. Ya les voy a contar entre poco para cuando hacemos nuestro primer examen parcial. Pero esto, compañeros, es la epistemología, es la explicación analítica, es la intervención de la práctica social, es la intervención del conocimiento científico con la práctica, y que me hace a mí hacer procesos de investigación, como lo que hizo el papá de este compañero nuestro, Oswald, ¿verdad? Que se bajó a preguntar. Tal vez la pregunta no fue la más correcta, no sé en este momento, ¿verdad? Y también probablemente la intervención del papá de estos patojos no fue la más feliz. Pero a nosotros nos dan ideas y no podemos decir, es que los papás tan malos que son, es que los papás tan inconscientes, los papás tan ignorantes. No, lo que ocurre ahí es que hay una práctica que nosotros debemos de llegar a conocer a través de la causa, a través de la ciencia. Entonces, por ahí tiene que ir la explicación del término epistemología. Vimos esto, ¿verdad? Que teníamos que analizar la génesis, el funcionamiento de los hechos como cosas. Aquí hay un hecho social, hay que explicárselo. Y así podemos encontrar nosotros, por eso es que la fotografía es una cosa preciosa si nosotros la sabemos aplicar, ¿verdad? Es una ciencia que interpreta la acción social. Aquí hay una acción social en esta fotografía.
¿sí? Y podemos encontrar otras fotografías que nos dicen muchísimo más, ¿verdad? Es el estudio general y sintético de la sociedad humana. Aquí, en esto, nos estamos explicando cómo habita, cómo vive, cómo sobrevive una parte de la sociedad guatemalteca, ¿ya? La ciencia que se ocupa de los grupos sociales, ¿verdad? Esto precisamente, aquí hay un grupo social, ¿verdad, compañeros? Entonces, vean ustedes cómo es necesario ir interpretando toda esta situación, ¿verdad? Que trata de explicarnos a la sociedad, cómo se explica la sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué estudia la sociología? Es esto que estamos hablando, compañeros. Estudia, por ejemplo, el comportamiento de las parejas. ¿Sí? Ahora, hoy en día, especialmente, hay mucho que explicarse sobre las parejas, ¿verdad? Antes, pues, una pareja era un hombre y una mujer y ya sabíamos que eso era. Pero resulta que la sociedad ha ido cambiando y ahora las parejas no necesariamente es un hombre y una mujer, puede ser un hombre con hombre, una mujer con mujer. Existen los grupos transgénero, transexuales, etcétera, etcétera, y ellos pueden tener una pareja, un trío, una cuarteta, qué sé yo, cómo se pueden conformar ahora los grupos, ¿verdad? Pero no solamente nos explica las parejas, nos puede explicar la conformación de los grupos. Imagínense ustedes las pandillas. ¿Por qué se forman las pandillas? Los barrios, ¿qué ocurre en un barrio? ¿Qué ocurre en una colonia? ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos explicamos el tema de las pandillas, porque el tema de las pandillas se ha analizado mucho en los últimos años, que tiene muchas definiciones y muchas explicaciones de lo que ocurre en un determinado barrio de estos, ¿verdad? Cuando hablamos que los grupos de población se mueven constantemente, ¿verdad? Estamos hablando de las migraciones. ¿Por qué migra la gente? ¿Qué hace que la gente se vaya a otro lugar, a otra localidad, a otro país? O se vaya de un pueblo a la capital, por ejemplo, o de otro lugar a Quetzaltenango. ¿Por qué la gente migra constantemente? ¿Verdad? Hay que explicarse esas. Si yo les pregunto a ustedes, si hiciera más adelante, tal vez les digo, a ver, compañeros, levanten la manita de quienes de nosotros que estamos en esta sesión, en esta noche, tiene al menos un familiar en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Casi que podría decir yo de que un alto porcentaje tiene familias allá. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Alguien quiere hablar ahí? No puedo verlo aquí, pero si alguien quiere hablar, que abra su micrófono. Es que creo que levantaron la mano bueno. como para decir que tienen familiares en Estados Unidos. Claro, sí, aquí podríamos decir que por lo menos yo pensaría que no menos del 75% de los que estamos aquí reunidos tenemos al menos una familia o una persona, un conocido allá en Estados Unidos. Y eso tiene explicación sociológica, no es nada más. Desgraciadamente, en el gobierno anterior tuvimos a un ex rector de la Universidad de San Carlos como vicepresidente del país y pensábamos nosotros que iba a ser un buen gobierno. Y miren ustedes, en una pregunta precisamente que le hicieron unos periodistas al flamante ex rector de la Universidad de San Carlos, que cuáles eran los programas, los proyectos que se estaban realizando en favor de las personas migrantes. Dijo, pues mire, no tengo en este momento claro qué proyectos estamos impulsando, pero lo que queremos hacer es evitar que la gente se vaya, porque, mire usted, la gente se va porque quiere irse. Eso explicó. Y dice uno, qué estúpido, ¿verdad? Qué idiota. ¿Verdad? Porque la gente se va porque quiere irse. Eso explicó. Y dice uno, qué estúpido, ¿verdad? Qué idiota. ¿Verdad? Hay que explicarse esas. Si yo les pregunto a ustedes y hiciera más adelante, tal vez les digo, a ver, compañeros, levanten la manita de quienes de nosotros que estamos en esta sesión, en esta noche, tiene al menos un familiar en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Casi que podría decir yo de que un alto porcentaje
¿verdad? Ese tipo de explicaciones. Está bien que le hubiera dado un patojo de la escuela primaria, qué sé yo, pero no un ex rector de la Universidad de San Carlos. Pero bueno, ese es el tipo de gente que nosotros, yo no, pero la gente que vota por estos ha llevado ahí al gobierno, ¿verdad? Y lo hacemos cada 4 años y ya nos acostumbramos a meter las patas, como se dice normalmente, ¿verdad? Vulgarmente, en el argot popular, ¿verdad? El otro tal vez sale mejor y siempre votamos por los mismos, ¿verdad? Por la misma clase de gente. Entonces, vean pues que dice que la teoría que nos va indicando este tipo de explicación del tipo de sociedades no son homogéneas, no son estáticas. Es decir, nuestra sociedad es muy heterogénea, pero fíjense ustedes que hay sociedades mucho más heterogéneas que la guatemalteca, por ejemplo, la sociedad gringa, los Estados Unidos, por ejemplo. Si ustedes ven cómo ha crecido, cómo explicamos el crecimiento económico, por ejemplo, a partir de una sociedad tan heterogénea, en Estados Unidos convergen todas el tipo de sociedades que hay en el mundo. Y aún así, caminan en un solo rumbo, ¿verdad? Entonces dice, mírenlo, y quiero concluir esta partecita donde dice, ahí debemos de centrar la mirada. El término mirada, mirada es de ver, ¿verdad? Yo tengo una mirada, todos tenemos una mirada. Pero la mirada sociológica que nos dice Durkheim a partir del análisis sociológico es que, por ejemplo, para podernos interpretar, a ver qué pasó aquí, para podernos interpretar nuevamente, bueno, por ejemplo, esta fotografía que está acá, pero para podernos explicar esta fotografía que está acá, compañeros, para podernos explicar eso, dice Durkheim, debemos de tener una mirada sociológica. Debemos de centrar nuestra mirada y a partir de ello poder tener una explicación de esta situación. ¿Sí? Fíjense ustedes que, por ejemplo, hoy en día los jóvenes de diferentes naciones, con diferentes culturas, y tienen diferentes gustos para cada cosa. Gusto musical, ¿verdad? Gusto en la comida, un gusto en la vestimenta, en el vestuario, en las formas de movilización, etcétera. Yo sé de jóvenes y me cuesta un poco poderme explicar, por ejemplo, cómo es que les gusta la música de Beethoven a los jóvenes. Yo conozco un par de jóvenes ahí que les gusta la música de Mozart, de Beethoven, pero les gusta Bad Bunny. Y yo, ¿cómo explico esa cuestión? ¿Cuál es mi mirada musical para poder explicar semejante barbaridad? Pero tiene razón, ¿verdad? Tiene una explicación. Fíjense ustedes. Pero hay algunos que solo les gusta el otro tipo de música, ese famoso señor que les digo, Bad Bunny, ¿verdad? Con toda la carga misógina que tiene en su... Esa no es música, en su ruido que hace. Pero bueno, pero ¿cómo entonces ir interpretando que los jóvenes tienen diferentes gustos, tienen diferentes intereses, tienen diferentes problemas, por ejemplo? Ese tipo de cuestiones debe de tener una mirada sociológica. Pero hay otras personas, dicen, que hacen trabajos tan importantes como, por ejemplo, la sociología, las ciencias lingüísticas, los antropólogos, los historiadores, los agrónomos, ¿verdad? Los ambientalistas. Tenemos que entender qué hace cada uno de estos profesionales, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hace? O sea, o somos solamente técnicos, ¿verdad? A mí me dicen, bueno, sembrar maíz, siembro maíz. Y no sé otra cosa hacer más que sembrar maíz.
O si me dicen hay que barrer la calle, yo barro la calle. Pero no estoy poniéndome a pensar por qué yo barro la calle. ¿Por qué estoy sembrando maíz? ¿Por qué estos patojitos hace un rato estaban picando piedra? Estaban triturando la piedra. Entonces aquí hay unas cuestiones de objetos problemáticos. ¿Se recuerdan ustedes del concepto del sujeto y el objeto? ¿Ya? El sujeto, el objeto que tenemos que estudiar, el problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrarle a estas situaciones, a estos problemas, salidas que no siempre van a ser éticas, ¿verdad? Pueden ser prácticas, pero no por ello éticas. Por ejemplo, vemos que están robando, por ejemplo. Vemos un gobierno ladrón ahí. Y sabemos que la salida que ellos tienen no es ética. Y nosotros nos quedamos callados. Ya lo vemos, es normal. Eso que roben, eso es normal. Ya lo vemos como no. Eso que esos patojitos estén picando piedra allá, normal. Que las personas tengan actividades económicas no formales, eso es normal. Es porque es parte de nuestra mirada cotidiana. Y como desafortunadamente no estamos acostumbrados a leer, entonces nuestra mirada es muy difusa, ¿sí? No tenemos la lente, dice acá, con la cual podamos nosotros analizar o estudiar ese problema sociológico, ¿verdad? No nos interesa, no nos importa. Entonces siguen pasando cosas en nuestras sociedades, ¿verdad? Y no tenemos una mirada sociológica que nos permita ir interpretando esta situación. Bueno, miren, lo quiero pasar yo rapidito, como por ejemplo, nosotros nos podemos plantear una pregunta sociológica, una perspectiva sociológica. Imagínense ustedes, solo imagínense ahí en un centro comercial de estos grandes que tenemos aquí en nuestros pueblos, a una señora comprando un vestido que cuesta $2,000. ¿Sí? Uno puede decir, ¿cómo hay vestidos de que cuestan $2,000? Claro que hay. Más todavía, pero lo hay. Y van acompañados, dice, de la muchacha, ¿verdad? Porque así le decimos nosotros a la señorita, a la persona que nos ayuda a trabajar en la casa, ¿verdad? La muchacha, así con desdén, ¿verdad? La sirvienta, ¿verdad? ¿Y qué pensará esta muchacha, esta jovencita, de ver que su patrona está gastando $2,000 en un vestido, pero no es capaz de pagarle un salario digno, un salario apropiado, ¿verdad? ¿Qué pasa por la cabecita de esta persona? ¿Cuál es nuestra mirada sociológica con relación a una situación de esta naturaleza? Porque a los patojos que están aquí en esta foto les tenemos una interpretación, tal vez no basada en epistemología, pero tenemos esta otra situación, ¿verdad? De este ejemplo que yo les estoy poniendo acá, pero tampoco tenemos el conocimiento epistemológico para poder entender esa situación, ¿verdad? Y entonces vemos que la señora pues tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Si tiene la plata, pues está bien, pues. Pero nuestros gobernantes se han ido a comprar ropas mucho más caras que estos precios, pero no con su dinero, sino con el dinero que nos han robado, por ejemplo. Y no decimos absolutamente nada. Como sociedad, callada la boca. ¿Cuáles podrían ser entonces nuestras miradas en este tipo de situaciones? ¿Verdad? Aquí hay algunos otros ejemplos que yo les estoy
planteando. Hay gente, hay personas que sí se ponen a imaginar en una situación como esta y se dicen, bueno, ¿por qué el mundo es tan desigual? ¿Por qué ocurren esas situaciones? ¿O es que Diosito así quiere? Pero Diosito dijo, bueno, van a haber ricos y pobres y bueno, ahí están entonces. Tan desigual, pero no nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo voy a reforzar yo mis propios intereses para que mis hijos o mis hijas no vayan en esa línea, sino vayan en una línea distinta, un poco más humana, por ejemplo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que alrededor de esta información que yo les estoy planteando aquí, estas preguntas, si tenemos a un psicólogo, por ejemplo, nos va a dar una opinión. Si tenemos a un ingeniero agrónomo, nos va a dar una opinión. Si encontramos a un político, nos va a dar otra opinión, ¿verdad? Todos tenemos una diferente opinión. Ahora, las opiniones que están apegadas al principio epistemológico o simple y sencillamente dejamos salir de nuestra lengua, de nuestra boca, cualquier sandez que encontremos por ahí, ¿verdad? Si no saben qué significa el término sandez, por favor, búsquenlo inmediatamente ahí en el Google, ¿verdad? Pero no salen de nuestra boca palabras inteligentes, conceptos inteligentes. Entonces, podremos tener el título, pero seguimos siendo tan ignorantes que no podemos explicarnos esta situación. Entonces, esto precisamente, miren, cuando dice que el sociólogo puede analizar, aspectos simbólicos, claro, esta fotografía que tienen ustedes acá es un símbolo. La fotografía es una cuestión simbólica también. Entonces, ¿qué podemos ir explicándonos nosotros alrededor de una serie de simbolismos que tenemos, pero que en muchas ocasiones nos son impuestas, pero no sabemos cómo las vamos a explicar? No sabemos qué es la desigualdad social o la desigualdad económica, ni nos importa. No sabemos cómo esa señora quiere distinguirse y compra un vestido de $2,000 y quiere ser la persona distinguida entre todas las demás. ¿Por qué será así? ¿Verdad? Como muchos que quieren tener el teléfono de la última generación, pero no saben manejar ni siquiera el 5% de lo que tiene de capacidad estos teléfonos. Dicen teléfonos inteligentes. Sí, los teléfonos son inteligentes, pero quienes no son inteligentes son las personas que lo manejan, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos que entender que nosotros vivimos en una serie de redes de interdependencia. Somos interdependientes porque, por ejemplo, el teléfono nos hace ser parte de un grupo. ¿Para qué utilizamos el teléfono? Pues eso ustedes lo sabrán. La gente inteligente los utiliza para hacer incluso negocios, ¿verdad? Algunos lo utilizan para comunicarse, para informarse, ¿verdad? Pero a raíz de eso hemos generado una serie de interdependencias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas redes? ¿Para qué sirven estas redes de comunicación? Entonces, nosotros, las personas, día a día, fíjense, pues, día a día, nosotros vamos siendo parte de esas redes de interdependencia, ¿verdad? Y nosotros vamos recibiendo mucha influencia de otras personas, de otros grupos sociales, de otros gobiernos. Por ejemplo, la información que tenemos acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania está muy influido por lo que dice la prensa capitalista, por ejemplo, de estos países. Pero ni siquiera, sí, capitalista y de un carácter
sumamente conservador, ¿verdad? Altamente depredadora, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va influyendo en nosotros, ¿verdad? Y eso tenemos que aprender a analizarlo, ¿verdad? Y además nosotros a veces dice que hay elementos que nos provocan cierta motivación. Por ejemplo, hay gente que está muy motivada para estudiar, pero hay gente que está únicamente motivada para chivear, para copiar, para sacar los trabajos o los cursos de la manera que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros cuáles son nuestros deseos, las obligaciones que tenemos como sociedad, ¿verdad? Cuando hablemos de analizar los comportamientos, ¿verdad? Hay una serie de fenómenos que ocurren día a día, cotidianamente en nuestras sociedades. A eso es a lo que Durkheim nos obliga a decir, analizar la mirada sociológica, ¿verdad? Aquí está. Durkheim escribía hace más de 100 años, dice, la sociología debía de estudiar hechos sociales que superan al ser humano. Para probarlo hace un trabajo interesante que consiste en la mirada sociológica. Nos preocupamos, dice, por lo que sucede por nosotros, ¿verdad? ¿Será que nosotros nos preocupamos de lo que ocurre a otros grupos sociales? Nos preocupa qué es lo que pasa con otras familias, con otras sociedades. Estamos interesados en eso. O a veces simplemente decimos, ay, pobrecita esa persona, le robaron, por ejemplo. Y yo mirando aquí un simple espectador, o motivando incluso al ladronote que le está robando a una persona vendedora, a un pobre vendedor, ¿verdad? Pobrecito, porque la primera que nos viene a la mente es el término pobre, ¿verdad? Pobre aquella voz, ¿verdad? El novio la engaña, pobrecita vos. El novio o la novia está engañando a aquel, sí, pobrecito aquel vos, pero no le decimos nada. Es decir, esa es una mirada sociológica que deberíamos nosotros de preocuparnos. A eso Durkheim le dice en términos sociológicos en inglés, dice el face to face, el cara a cara. ¿Sí? Cómo ese tipo de situaciones nos afectan como sociedades, ¿verdad? Hay acciones muy íntimas, pero hay temas también privados, ¿verdad? Pero también hay cuestiones muy públicas. A veces nos interesa más los temas privados de las otras familias, de los otros grupos, pero las cosas públicas que están ocurriendo a nuestro alrededor no le ponemos ninguna atención. Y sí, lo sabemos, sí sé que está robando el alcalde, yo sé que está robando ahí el diputado, sé que no hacen nada, estos solo gobiernan y legislan para los ricos, pero no hago absolutamente nada, ¿verdad? No nos interesa absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Pero a la vida privada de la familia de aquí al lado, que eso sí, nos interesa. Entonces dice que esto puede tener explicaciones, ¿verdad? Incluso hay cosas de esas que pueden ir generando traumas en una sociedad. Por ejemplo, miren ustedes lo que está ocurriendo hoy allá en Ucrania, seguramente de producto de todo eso está generando una serie de traumas en muchas sociedades. Ya no digamos en Ucrania y Rusia, por ejemplo, que son los principales actores de esta guerra, ¿verdad? No estamos pensando en qué están haciendo otros países, ¿verdad? La guerra, ¿qué pasa con la guerra? La guerra allá en Latinoamérica. Sí, pero nosotros aquí también hemos tenido conflictos armados, hemos tenido guerras. A veces no sabemos ni en qué país estamos viviendo, ni qué hicieron los gobiernos anteriores, porque no me gusta. Y qué mala que estar buscando explicaciones viejas. Creemos que estamos abriendo heridas nada más, viejas heridas, ¿verdad? Pero no sabemos ni en qué país estamos viviendo porque no nos interesa ni nuestra propia historia. Entonces, compañeros,
Estos fenómenos tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes interpretaciones, pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a tener una explicación más científica? ¿Sí? A través entonces, vuelvo a regresar a buscar los conceptos epistemológicos, ¿verdad? Por ejemplo, dice Durkheim, descubre un elemento clave en toda esta situación y que pasa por el término de la religión. La religión nos explica cosas desde la perspectiva de la iglesia. Puede estar totalmente alejado de la realidad, ¿verdad? Pero es una explicación con la que nosotros nos quedamos. Lo que el cura, lo que el pastor nos dice, como lo dijo el cura y lo dijo el pastor, pues él sabe. Yo no sé, yo soy un ignorante. Y probablemente ellos nos cuentan una historia que está diseñada, está trazada por grupos de interés que no son mi grupo de interés ni son mis grupos, ¿verdad? No son mis intereses, son los intereses de otros. Entonces, a través de la religión explicamos una cuestión que no está apegada a la realidad, ¿verdad? No sabemos entonces que los hechos que ocurren son mucho más profundos, nos superan precisamente. Hoy tenemos ahí dos hechos importantes que deberíamos nosotros manejar, pero perfectamente. Por ejemplo, ¿por qué estamos viviendo en una pandemia? ¿Y por qué hay una guerra allá en Europa, verdad? Y por supuesto que no solo en Europa, también en América, Estados Unidos está apoyando a uno de estos sectores, ¿verdad? ¿Y por qué no apoya a otros, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que irnos, que explicar la cuestión. La otra vez hablábamos de la religión y muchos se enojan incluso cuando hablamos de religión, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Bueno, con esto yo quisiera ir cerrando esta parte de la clase de hoy, ¿verdad? Explicando, digamos, que hay corrientes de pensamiento, ¿verdad? Especialmente basadas en lo que es la religión católica. Hace 100 años, por eso Durkheim, hablamos de Durkheim y de la religión católica, porque hace 100 años en nuestro medio, especialmente la religión en expansión, era precisamente la católica. Hoy en día no es solamente la católica, tenemos un montón de religiones por cualquier lado y todas tienen una serie de explicaciones para muchos de los fenómenos sociales conservadores, ¿verdad? No nos explican la realidad, ¿verdad? No nos generan confianza, ¿verdad? Entonces hay que entender que muchas de estas religiones a veces están centradas en el individuo, no en la colectividad, ¿verdad? Muchos de esto, de las explicaciones, a veces también se dicen que hay un vínculo, ¿verdad? El vínculo es con Dios, por ejemplo, dicen, es que Putin es el demonio. Miren ustedes, ahora hablando del demonio, de Satanás y todo esto, Lucifer y todo esto, yo me puse a leer la génesis de los términos estos, Satanás, Lucifer y todo esto, y me voy dando cuenta de lo interesante que es la concepción de lo que es Satanás, que es una persona tan inteligente, tan lista, ¿verdad? Tan bonita, tan bello, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense ustedes que tenemos que ir analizando qué es lo que ocurre, digamos, en una religión, por qué la gente se confiesa. ¿Por qué se confiesa? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos un comportamiento? Nos confesamos, pero al no más salir tenemos el mismo comportamiento, ¿verdad? Esos son hechos sociales, ¿verdad? Entonces Émile Durkheim tiene muchísima teoría, mucha ciencia para irnos explicando este tipo de situaciones que en muchos casos actúan de manera consciente. Todo esto de las religiones y la filosofía de las religiones están hechas con
una racionalidad muy bien pensada, ¿verdad? Y es el mantener sumiso, mantener sometida a una colectividad, ¿verdad? Mejor si esta colectividad es ignorante, ¿verdad? Y hacerle entonces el juego a lo que es el crecimiento del capitalismo especialmente, ¿verdad? Bueno, pero también tenemos que estar claros que otras personas tienen miradas sobre nosotros y tienen opiniones sobre nosotros. No vayan a creer ustedes de que todo el mundo piensa bien, adecuada y apropiadamente de un grupo o de una persona. No, no, no. Siempre hay siempre hay diferentes opiniones. Eso es bueno, pero si no están apegadas nuestras opiniones a conocimiento científico, es raro, muy raro que vayamos a tener nosotros explicaciones apropiadas de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. Entonces, como ven, jóvenes, se dan cuenta de la importancia que tiene la sociología para podernos develar una serie de situaciones que vienen aquí en nuestra mente y que no son de nosotros, sino que son de otros, ¿verdad? No estamos conociendo las realidades, no estamos conociendo las verdades, no estamos conociendo a profundidad, con un principio epistemológico, los diferentes fenómenos que ocurren en nuestros países, en nuestras sociedades. ¿Hay alguna duda hasta lo del día de hoy, compañeros? Hasta lo que vimos en este momento, ¿alguna pregunta con relación a lo que hemos venido analizando acá? Ingeniero, disculpe, ¿será que me puede volver a explicar las redes de interdependencia? Que no entendí claro. Ok. Interdependencia es un poco distinto, digamos, a el término independencia. ¿Ya? Nosotros aquí, por ejemplo, celebramos el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, y dice que somos independientes. Esa es la farsa más enorme que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Independencia, es lo que menos hay. Somos una sociedad totalmente dependiente. Dependiente. Entonces, cuando hablamos de redes de interdependencia, es porque a nuestro alrededor nosotros vamos creando grupos de los cuales nosotros dependemos. Por ejemplo, dependemos de un grupo por ejemplo, de religiosos, por ejemplo. A nosotros lo que dice alguien que está metido en la religión, le creemos. Y ahí ya tenemos una parte de una red de interdependencia. Si escuchamos la radio, la televisión, las noticias que nos pasan en los canales de comunicación corrientes, pues ahí nos están diciendo desde su perspectiva una forma de ver las noticias. Están totalmente manipuladas. ¿Y por qué las manipulan? Para que nosotros sigamos siendo parte de esa red de interdependencia, que creamos lo que ellos nos están diciendo. Por ejemplo, si compramos un periódico, que ya casi no hay periódicos escritos ahora, ¿verdad? O leemos algunas cosas en las redes sociales, por ejemplo, lo que estamos haciendo es crear dependencia. Entonces, no hay un solo factor del cual nosotros no seamos dependientes. Entonces, somos interdependientes de varias redes, de varios elementos que conforman esas redes. La religión, los medios de comunicación, la escuela, la universidad, ¿sí? A veces porque yo no sé cuántos de ustedes están poniendo en duda lo que yo les estoy diciendo aquí esta noche. ¿Será que lo que yo les estoy diciendo está basado en ciencia? ¿Será que ese señor nos está contando cosas reales o nos está dando rollo? ¿O solo nos está queriendo crear su red de interdependencia? Ustedes pónganse críticos, ¿verdad? Y critiquen, por supuesto.
Pero para criticar yo debo de tener entonces un poco de mi criterio propio. Yo tengo que crear mi criterio y a partir de que yo tengo criterio, entonces analizo, discuto y concluyo. A eso se refiere la interdependencia, compañera, ¿sí? A que no hay un solo factor de los cuales yo dependa mi pensamiento, porque estas redes han sido tan bien diseñadas desde hace muchos años. Hay ideólogos en todo esto que han venido creando todas estas condiciones para que las masas, ¿sí? La gran sociedad, esté siempre tranquila, esté siempre calladita, mejor si no piensa, mejor si no actúa, ¿verdad? Porque, ¿para qué? Nosotros podemos pensar por ellos, ¿verdad? Mejor si hay ignorancia, ¿verdad? Entonces, y mejor si hay muchas redes, ¿verdad? Que van creándonos interdependencia. A eso se refiere el concepto, compañera. No sé si le aclaré o la confundí más. No, sí, ya me quedó más claro. Y tampoco lo que le quería preguntar, que me pudiera explicar el objeto problemático. Ok, el objeto problemático es la razón por la cual se genera un problema, la causa. Vuelvo a lo que decía Max Weber, la causa. Cuando yo encuentro una causa y un problema, lo logro yo identificar, yo quiero resolver ese problema, yo quiero atender esa situación. Yo defino claramente que hay un objeto al cual yo debo de responder y debo de identificar y debo de resolver. En ese momento yo voy creando mi objeto. Fíjense, compañeros, que cuando ustedes estén escribiendo su punto de investigación para graduarse, por ejemplo, tienen que buscar un problema, un objeto de estudio, un objeto de análisis y proponer un método de investigación de ese problema. Lo van a investigar y le tienen que buscar una solución. Entonces, el objeto problemático es aquel punto que a mí me está generando un cierto problema. Miren, por ejemplo, en este momento nosotros vamos a proponer proyectos de investigación en algunos entes de cooperación. Pero entonces tenemos que demostrar que hay problemas que atacar, que resolver, que hay objetos de estudio y hay sujetos de estudio también. Entonces, el objeto problemático es ese, la causa. ¿Cuál es la causa que a mí me genera un problema? Si yo lo logro identificar, lo logro describir, lo voy a poder analizar y voy a poder concluir de ese objeto de estudio. No sé si le resolví, compañerita Berenice. Sí, ingeniero, ahora sí ya. Gracias. Ok. Bueno, miren, compañeros, vamos a concluir nuestra clase de acá el día de hoy. La semana próxima vamos a tener una evaluación. Hasta aquí llegó la amistad. No, no es cierto. Vamos a tener un primer examen de examen parcial, ¿verdad? Este primer examen parcial, que quede claro, va a ser de manera virtual. El segundo examen parcial muy probablemente se haga de manera presencial, ¿sí? Para que se vayan ustedes entonces preparando, que el segundo examen parcial muy probablemente va a ser de manera presencial. Entonces, compañeros, compañeras, ¿en qué va a consistir el examen? Yo les voy a dar las indicaciones de lo que ustedes deben de escribir, de lo que deben de hacer para el examen. Y todas esas indicaciones se las voy a dar en tiempo y va a estar todo ubicado en el aula virtual. Todo va a ser por el aula virtual, ¿sí? De manera de que solo les voy a decir, miren, compañeros, el examen ya está ubicado en el aula virtual. Por favor,
ingresen, lean las instrucciones y hagan lo que dice ahí que tienen que hacer. Estamos. Eso se lo voy a, el aviso se lo voy a mandar por el chat de WhatsApp. Pero el examen y los exámenes ustedes los deben de subir al aula virtual. ¿Alguna pregunta o alguna duda que quieran ustedes plantear con relación al examen o a las clases que hemos tenido hasta el día de hoy? ¿No hay? ¿No hay? Que conste que después no vayan así, es que el profesor no nos da chance de que expresemos nuestras dudas, porque siempre, si ustedes se han dado cuenta, siempre, a veces ahorita me sobrepasé ya unos par de minutos después de las 8, pero yo lo que quiero es que resolvamos dudas, no solo de la clase, sino de lo que vamos a hacer la semana. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Ronald, yo tengo un pequeño problema. Yo inicié clases la semana pasada y me quería asignar a su curso, pero estoy poniendo la contraseña que usted dio, pero no me da. No sé qué puedo hacer en ese instante.